Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más y un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy tenemos a una lorquina que pasó una etapa en las islas, en Mallorca, en Menorca concretamente, y que ahora pues está en Totana ya 12 años viviendo. María José Valera, ¿no? Sí. ¿Y el segundo apellido? Moreira. Moreira, por situarnos. Lorquina, decía yo. Sí. Nací en Lorca, en una familia totalmente normal, de 5 hijos. Soy la cuarta de 5 hijos. Y bueno, pues ahí fuimos desarrollando una vida totalmente normal, creyente. Mi familia toda católica, o sea, éramos católicos normales, de ir a misa todos los domingos. Con lo cual viviste la vida de niño normal en Lorca, sí, con las procesiones, con la... Efectivamente. ¿Eras azul, blanca o eres blanca. azul o blanca? Blanca. Sí, de familia blanca. De familia blanca. Sí, porque muy se bien. va por familias. Sí, sí. Y bueno, pues un arraigo que hay allí muy fuerte en ese sentido. Muy bien. ¿Y esa es tu infancia? ¿Qué recuerdas de la infancia? Siendo la cuarta de 5 hermanos, sí. tenías... ¿Cómo eran? ¿Quién iba por delante de ti? Pues por delante de mí iba mi hermano Paco, que fue precisamente el que falleció. Cuando tú eras muy jovencita, ¿no? Sí, cuando yo tenía 16 años. Luego hablamos de ese caso. Sí, de ese momento. exactamente. Luego Paco el mayor. Sí, no, era el tercero. Tercero, que iba justo delante de ti. Que iba justo delante de mí. Después estaba mi hermana, la pequeña, que era Ana Marina, y mi hermana Sole, que era la mayor, y Fernando, que era el que le seguía. ¿Te llevas mucho con la mayor? Pues sí, nos llevamos unos 10 años. Esta eres tú con ella, ¿no? Sí. La primera y la cuarta, o sea que de algún modo tu hermana iba abriendo camino. Exactamente. Abriendo camino. Ella iba muy bien. ¿Y qué recuerdas así de decir, la infancia, tu relación con la Iglesia, con la Eucaristía o con la vivencia de fe? ¿Cómo la recuerdas? Pues yo la recuerdo muy feliz. O sea, yo creo que fui muy afortunada. Mi madre nos consagró a todos a la Virgen de las Huertas, que la patrona de Lorca. La patrona de Lorca, que allí es muy importante. Y bueno, pues nosotros recordamos que todas las actividades que hacíamos siempre eran en torno a la parroquia de Santiago en concreto. Teníamos, al párroco era don Ángel, un sacerdote que murió ya, y con muchísimo cariño. Y vivíamos, pues, esa era nuestra vida, o sea, los fines de semana, los domingos, pues nuestra salida era en torno a la parroquia, el coro, pues todo tipo de actividades de ese tipo. Y tampoco había muchas más en aquel entonces, ¿no? Pero era lo que nos llenaba. O sea, tu vivencia infantil fue normal, de creyente, normal, sí, viendo sin gran problema. Sí. Incluso la adolescencia también, ¿no? Porque sí, recibiste la confirmación también. Sí. ¿A qué edad, más o menos? A los 14 años. A los 14, o sea, que también en la etapa juvenil. Sí. Y todo, digamos, como normal, con las rebeldías típicas del tiempo, pero bueno, pero nada... Yo recuerdo que cuando hice la comunión, y eso sí me acuerdo claramente, vuelvo un poquito atrás, para mí fue muy importante, porque yo sentía que recibía por primera vez al Señor, y me acuerdo que estaban los chicos en el altar gritando y no sé qué, y salió de mí un ímpetu de decir, callaros que vamos a recibir al Señor. Y yo misma me sorprendí, ¿no? Que un niño tuviera esa esas ganas y esa fuerza en un momento tan determinado, ¿no? Y era porque para mí era un acto muy importante. Pero eso quedó ahí, se diluyó, digamos, en el tiempo, fue pasando el tiempo, 14 años la confirmación, y ya a los 14 años pues yo ya sentía, pues sí, lo mismo, una familia totalmente cristiana, pero yo había cosas ya que veía que no tenían la coherencia que yo esperaba. Y entonces empecé un poquito como las dudas, ¿no? A sentir, bueno, pues esto será verdad, no será verdad, será una exageración. Y otra serie de cosas que yo veía que mi vida ya no iba encajando tan claramente. Y a eso se suma que a los 16 años muere tu hermano. Exactamente. Con el que tienes una vinculación muy cercana y que justo delante de ti. Sí. ¿De qué fue la muerte? Fue un suicidio. Con 20 años. Con 20 años. Y aquello, pues supongo que es un trauma. Eso nos disolvió a todos. ¿Qué sucedió en la familia? ¿Qué pasó?
pues hubo ahí como si hubiera caído una bomba en medio de la familia, digamos, ¿no? Porque en un suicidio se mueven muchísimas cosas, se mueve la culpabilidad de las personas que rodean a esa persona, se mueven muchísimos sentimientos, que si podía haber estado en ese momento, si no podía haber estado, en fin, se separa la familia. O sea, generalmente, por casos que yo conozco, otros casos, también suele haber una separación de las personas de la familia cercana, se separan o todo lo contrario, se juntan muchísimo, ¿no? Sí, depende cómo se viva la experiencia y cómo se madure, porque una cosa es los primeros momentos y después de aquí, ¿qué sacamos en positivo? ¿Podemos leer algo en positivo o no? Sí, por supuesto. Por supuesto, para mí fue terrible la situación, pero fue el primer pasito por mi propia, o sea, voluntario mío, hacia una búsqueda superior, o sea, hacia realmente una espiritualidad auténtica, ¿no? Claro, tenía que ver un sentido a lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues 3 meses más tarde de esta situación, pues mi madre y yo, las dos, mi madre también creo que ha sido una persona súper valiente, nos decidimos ir a las catequesis neocatecumenales. Allí alguien nos invitó y os dijo, os puede ayudar a iniciar este camino, este proceso y esta catequesis, porque ahora estáis viviendo una situación de dureza en la vida y a ver. Claro, la gente que está cerca siempre te invita a aquello que para ellos le ha servido. Entonces, comenzáis con esto. Comenzamos y la verdad es que fue muy bonito, o sea, nos ayudó muchísimo, a mí particularmente muchísimo, creo que a mi madre también, o sea, la serenó bastante, aunque mi madre tenía un dolor profundísimo, o sea, era un dolor inmenso. Que no es normal que un hijo, que una madre sobreviva a un hijo, y más en una situación extraña, anormal, claro. Que no tiene, o sea, es antinatural. Claro. Entonces, pues bueno, nosotros... ahí también parte de mi familia pues también pues no se sintió tan cercana tampoco a la iglesia, sino que un poco pues hay reacciones en los dos sentidos, ¿no? Cuando sucede un hecho así, pues o te separas mucho, o te acercas a Dios de verdad y eliminas el Dios falso, o te separas de la idea de Dios que no te ha servido y por tanto dices, ¿dónde estabas en esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha dejado así? Exacto. Entonces, pues bueno, yo tengo ahí 2-3 años de caminar con las catequesis, o sea, con el camino, con la comunidad. Nos vamos a Roma, me voy yo porque coincide el año internacional del joven y nos invitan las parroquias de Roma a los chicos jóvenes de Murcia, bueno, de toda España en realidad. Nos invitan a ir allí a Roma y estamos en una acogida de 10 días por las familias de Roma. Conocimos, o sea, estuvimos viendo en directo a Juan Pablo II y también vimos directamente también a Kiko, iniciador del camino de lo que te comento. Y bueno, pues allí también se despierta en mí como una vocación misionera, porque pues Kiko hizo un llamamiento para las personas que quisieran misioneros laicos para la juventud. Y yo pues me vi totalmente identificada. Tú que ibas buscando algo y sientes ahí en esa llamada que tú puedes servir. Que yo podía servir. No es una vocación religiosa, pero sí de vocación de ayuda a jóvenes dentro del camino también, ¿no? Exactamente. Entonces, pues... Pero bueno, a la misma vez pues yo estaba empezando un proceso que era estudiar. Entonces me empiezo a alejar de nuevo. O sea, en los años de joven, la universidad. De la universidad. Y entonces el ambiente te separa. Sí. Yo no sé, y te iba a presentar al principio, digo, no lo sé si decir, porque a veces cuando presento a las personas, digo, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de un caso especial, y en tu caso no sabía si decir, es un caso de huida de la iglesia o separación de Dios y de conversión, de vuelta poco a poco a recuperar la necesidad de Dios en tu vida. Sí. Es día así, ¿no? Sí, sí. O sea, tú empiezas con una vida creyente normal, sin grandes experiencias, pero vas buscando más. Exacto. Vas buscando y encuentras en el camino de la catecumenal una respuesta. Encuentras que tienes llamada a hacer algo más.
Pero inicia la universidad y entonces todo eso... Y entonces ya todo eso se diluye totalmente porque, bueno, pues me veo un poco más metida en el mundo universitario, en que quiero conocer otras cosas, en que quiero descubrir, y ahí me veo pues totalmente, vamos, identificada con todo eso, ¿no? Entonces, que no hay un rechazo a Dios, no, sino no un hay un alejamiento, rechazo un nunca, enfriamiento. Nunca. Un enfriamiento. Nunca hubo un rechazo, ni una negación, ni nada de eso. Simplemente pues que me voy hacia otro lado. Y este lado pues lo dejo un poco como congelado en un impasse, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué estudios? Pues hice la carrera de Educación Física. Educación Física, ¿dónde? Sí, en Granada. En Granada. Sí. Que es lo que ejerces ahora. Sí. Porque estás sí. en Totana, en un instituto, Y como profesora de Educación Física, ¿no? De secundaria. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí. Y entonces, pues bueno, pues ahí pasan unos años, tengo una experiencia, vida diferente, totalmente apartada de la Iglesia, porque yo ya como que me parecía que retomar de nuevo todos los temas de la Iglesia eran como algo muy, muy ajeno a mí, como que yo ya había caminado mucho en otra dirección, ¿no? Te encontrabas muy lejos. Sí. Es como aquel que empieza a caminar un camino así y se va abriendo. Al Sí. principio estábamos muy cerquitas, pero cada vez nos vamos alejando más. Exacto. Y qué miedo nos da volver atrás, Sí. a reconocerlo, ¿no? Sí. Eso es una cosa que quizá por ese motivo pues te surgen otras opciones, otras alternativas y te parecen que son mejor, porque en realidad son más fáciles. Claro, más fáciles, pero no mejores. Pero no quiere decir mejores ni más auténticas. Claro, ¿no? o llamativas en un instante, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, yo me decanté ya al final de la carrera, pues bueno, un poco relacionado con mi carrera, pues como es todo relacionado con el cuerpo, la parte física, la parte mental también, de cómo desarrollar a la misma vez el cuerpo y la mente y todo este tipo de cosas, pues me fui metiendo en todo lo que es la filosofía zen, el yoga, todo este tipo de cosas que yo veía que encajaban mucho con la vida que yo estaba tomando en ese momento, ¿no? Una espiritualidad alejada de la vida cristiana, pero una espiritualidad que te ayudaba a relajarte, a estar tranquila. Y exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, pasa el tiempo, me destinan a Menorca, porque saqué allí las oposiciones, en Baleares. Y bueno, por circunstancias que no las elegí yo, digamos, ¿no? Vi que era una de las posibilidades que tenía y dije, pues mira, vamos a probar aquí. Pero no te conocías nada de sí, familia o... Yo había estado anteriormente en Mallorca, en Ibiza, conocía perfectamente las islas. O sea, que no lo pediste como un escape, sino de pronto no, aquello era una posibilidad que había. Era una posibilidad, me gustaba mucho y dio la casualidad que allí tenía una opción de poder sacarme las oposiciones, porque bueno, tenía un problema en el pie, aquí me pedían parte práctica, allí no. Dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Y dio la casualidad que saqué allí las oposiciones. A Menorca. Sí. ¿Has vivido de un modo especial todo esto de las inundaciones de hace unas semanas? Sí, la verdad es que sí, que me afectó bastante. Perfectamente, ¿no? Sí. Una zona preciosa. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí que me afectó porque es muy bonito toda esa zona y además conozco gente de allí. Llegamos a Menorca y en Menorca continúa tu vida. Continúa mi vida pues en la misma dirección, o sea, un camino pues de búsqueda interior, pero nada que ver con la Iglesia, ni con el catolicismo, ni con el cristianismo. Pues estoy buscando otras técnicas, otras formas de entender la vida, no como rechazo de ese, sino buscando, en una búsqueda. Y bueno, pues ahí yo lo que vivo muy intensamente es la soledad aceptada. O sea, a través de esa filosofía, pues yo vivo una soledad aceptada y vivo pues una forma de desarrollar pues todas estas técnicas y todo esto, una vida muy sana. Pero dentro de eso yo ya empiezo a plantearme que estaba un poco vacío toda esa filosofía, que era un estilo de vida que está bien como estilo de vida, pero ¿dónde está el amor? Es una filosofía de vida, sí, pero muy individualista también. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está el amor?
¿Dónde está el amor al enemigo o a la otra persona? Aunque ya no sea enemigo ni enemigo, sino ¿dónde está el que te importen los demás, ¿no? Y entonces, pues ahí se queda esa incógnita y yo veía que eso no me lo rellenaba todas estas filosofías, no, se quedaba ahí algo latente, porque además yo veía que en las personas que estaban ya más tiempo practicando este tipo de terapia y de filosofía, no veía realmente un altruismo, veía eso, un individualismo claro y para mí... Un estar yo bien, un estar a yo gusto. estoy bien y la felicidad y tal, pero la felicidad si no es compartiendo, pues a mí eso Los otros no están en tu vida. Me chocaba mucho porque, claro, yo he recibido una formación en otro sentido, éramos una familia numerosa. Claro, eso volvía de nuevo a ti, lo que había vivido de pequeña y la normalidad de, claro, y entonces, de ser un ser social. Exacto, exacto. Y yo pues ahí tenía una incógnita, no me cuadraba, no me cuadraba. Entonces, pues bueno, después ya vine aquí a Murcia porque, bueno, para tener a Luz tenía también, pues tuve mi pareja, totalmente en otra filosofía, nada que ver con el mundo cristiano. Sí, tuviste una relación de la que nacieron dos niños. Dos niños. Que son Luz. Luz y Pablo. Y Pablo. Sí. Que Luz tiene ahora 12 años. 12 años. Y viniste aquí ya para nacer ella, ¿no? En sí, embarazo. Sí. ¿Y Pablo tiene? Y Pablo tiene 9 años. 9 años. Pero aquella relación no llegó a mucho. No llegó porque faltaba, pues lo mismo que estamos diciendo. Faltaba un poco todo eso, que yo estaba sintiendo que había un vacío, un vacío. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí, pues yo tuve un problema de corazón primeramente, tenía como no eran taquicardias exactamente, eran bradicardias, un dolor muy fuerte en el pecho. Me hicieron todo tipo de pruebas, no me sacaron absolutamente nada y a continuación de este problema cardíaco, que no me sacaron ningún problema médico, pues yo empecé a tener como una relación, cayó en mis manos a través de mi hermana. Mi hermana y su marido sí habían sido católicos practicantes. Su marido es profesor de religión y empecé con la Virgen a sentirme muy cercana de ella. Y cada vez más y te pasaban y más, textos y me pasaban libros. Textos, libros, una imagen que tenía en la habitación de la Virgen de Medjugorje y yo pues como que tenía cada vez más sensación de estar más cerca de ella, ¿no? Y como que ella me protegía, me sentía salvada por ella. De pronto empezó a brotar todo lo de pequeña. Sí, sí. La necesidad de volver a la casa, sí, como aquel que dice. Exactamente, exactamente. Y empecé a identificarme cada vez más con la Virgen. O sea, para mí la Virgen fue la que me rescató totalmente. O sea, ella fue la intercesora. Y, o sea, yo claramente tengo un camino a través de la Virgen. Y después ya, pues, digamos, vino el año de la misericordia. Empecé... El año 2015-2016, que también supuso algo importante. Importantísimo para mí. ¿Qué pasó ese año? Bueno, un poquito antes... La verdad que es un regalo que el Papa nos concedió a la Iglesia, sí, con todo un ejercicio de las obras de misericordia, con recuperar la idea de un Dios que es amor, de un Dios que es perdón. Sí, y aquello te llevó a ti a mí me llevó plenamente a hacer confesiones generales de toda mi vida y a sentir la misericordia del Señor, sentir como la Virgen me había brindado allí a su Hijo y como Él estaba esperándome. De pronto no encontraste nada de miedo en volver atrás en tu vida, en recuperar un amor perdido de Dios y decir, oye, ¿qué pasa? Voy a poner delante de un sacerdote toda mi vida, delante de Dios, en una confesión general. Y a partir de ahí, varias veces, ¿no? Dices en ese año. Sí, varias veces en ese año porque, bueno, así lo sentía, ¿no? Y, bueno, yo previamente, o sea, antes de esto también había tenido un episodio muy importante en mi vida que fue un cáncer de mama. Entonces, ya entre lo que yo me estaba adentrando con la Virgen, el año de la misericordia y el cáncer, que tuve muchísimos momentos de mucho sufrimiento, pero también de estar muy cerca
o sea, de sentir muy cerca la vivencia de estar cerca de Dios. Es decir, que esa enfermedad, esa debilidad, en lugar de alejarte de Dios, te acercó a un Dios amor. Sí. Y aquello empezó a borbotear en tu vida la necesidad de ir cada vez más volviendo. Sí. O sea, se juntó un poco las dos cosas, ¿no? En lugar de rebelarte, ahora me mandas esto, como dice mucha gente, sino aquello te ayudó a ver la debilidad y en ella, lo escuché a una persona mayor hace años que estaba en una enfermedad terminal y voy a visitarle un día y me dice, yo antes pedía a Dios que me quitara el sufrimiento. Lo que he descubierto es que Dios me ayuda a sobrellevar el sufrimiento con alegría. Exactamente, exactamente. Yo lo pasaba muy mal cuando me daban sesiones de quimio y todo esto, me ponía malísima, pero justo después de ese sufrimiento tan enorme era como decir, ya he llegado al límite, después surgía en mí como un contento interior que amaba todo. Y yo sabía que eso no venía directamente de mí, que eso venía de Dios. Entonces ya empecé a establecer la relación y sentía que Él estaba conmigo. Y claro, pues a mí todas esas sensaciones, claro, si yo me hubiera revelado y decir, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿No? Llega un momento en que ya no te puedes resistir más. Claro, interpretas que Dios está detrás de tu vida ayudándote. Sí. No puedes ya decir, me voy a resistir, me voy, esto es una injusticia. No hay que resistirse. Hay que dejarse abandonar y entonces en ese abandono brota el amor del Señor y sale por sí mismo, ¿no? Entonces, y tras esa experiencia y tras esas confesiones generales, pues los últimos, digamos, 10, 12 años de tu vida empiezas dando vueltas, los últimos 3, 4 años de tu vida empiezas a buscar te acercas a la parroquia, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Qué has ido haciendo? Pues ha sido muy bonito, porque o sea, a partir de entonces pues ha sido todo una preciosidad. Pues bueno, yo empecé primeramente a través de mi hermana y mi cuñado, que eran los dos que a mí me han ido llevando, empujando muchísimo. Y ellos me dijeron, pues tienes que empezar a ir a misa. Yo al principio, cuando empecé a ir a misa, pues no entendía nada, porque me había alejado tanto que, hombre, entendía las palabras, pero no me llegaban. Estabas fuera de onda. Estaba fuera de onda totalmente. Y yo lo que pedía al Señor era, por favor, que yo entienda qué significa la misa, entienda qué estoy haciendo aquí, porque sé que lo que estoy haciendo es bueno y es lo correcto. O sea, pero es lo correcto porque es lo que en este momento tengo que hacer. Y así lo pedía una y otra vez, hasta que al final cada vez entendía más, me llenaban plenamente las misas de los domingos. No estoy hablando otro ejercicio ni nada más excepcional, sino una misa del domingo me llenaba muchísimo. Y después pues ya empecé a involucrarme más, a dar catequesis de los niños pequeños, empezar con el coro, empezar un poco a profundizar, ¿no? Después ya empecé un poco la formación, he empezado formación con Opus Dei y empecé con la Fundación FADE también, a colaborar con ellos. Un voluntariado a través del Hogar de la Madre, que son también unas monjitas encantadoras del norte de Cantabria, que bueno, pues ellos tienen la Virgen, que la tienen continuamente presente, pues hacer ejercicios espirituales con ellos, y así poquito a poco pues he ido profundizando cada vez más. Y en la iglesia de Santiago, pues de aquí de Totana, pues que tenemos una suerte enorme con los dos sacerdotes que tenemos, con el padre Francisco y el padre Javier. Yo le digo Javi. Que si es joven, si tiene un año de cura. Sí, exactamente. Y que no se ríe nunca, ¿verdad? No. Lo tuvimos aquí en el programa, lo tuvimos aquí en su época de diácono. Sí, es precioso. Pues nada, allí dispuesto a lo que haga falta, ya un poco con la pastoral de enfermos, también por la experiencia que... Por tu experiencia de enfermedad puedes acercarte al enfermo. Sí, confirmación también. ¿Pero ya perteneces al grupo de pastoral de enfermos o estás preparado? Sí. Y la preparación también de ayuda te va madurando en tu fe, ¿no? Claro. Este verano pues estuvimos en Lourdes con mi madre,
y en fin, pues viviéndolo todo con... Y últimamente estás viviendo otra experiencia, sí, dirigida por el padre Javier Conesa, ¿no? Sí. ¿Qué es? Pues los ejercicios ignacianos, que son, digamos, personales, ya no es ni un grupo de oración, ni catequesis, ni nada de esto, sino es personal tuyo, ¿no? O sea, Los ejercicios de la vida diaria. Sí. Sí, porque Sí. son los ejercicios ignacianos, pueden ser una semana, de un mes, en el silencio, o bien existe la modalidad de ejercicios en la vida diaria, donde es una dirección espiritual concreta y ir dando pasos durante un cierto tiempo. Eso es. Y bueno, pues vamos a ir haciendo... Eso? Pues está suponiendo un conocimiento muy grande mío, de mi vida interior, y por supuesto un conocimiento de cómo Dios me ama a mí y cómo Él se ha acercado en mi vida, porque es un ejercicio buenísimo, 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 y un trabajo también de cómo desarrollar la humildad, porque cuando tú ya ves que sí, que el Señor está contigo, pero hay que seguir un camino, ¿no? Entonces, pues es un camino en donde pues vas viendo de qué manera puedes darte tú al Señor, ¿no? Y yo la palabra que me viene es mansedumbre, con muchísima mansedumbre. Sí. Humildad y mansedumbre. Sí, 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 eso hacia es el Señor. Descubriendo. Y me gustó mucho la expresión que has dicho al principio, que es el abandono. Sí. Abandono del Señor. Sí. Me dejo en sus manos sabiendo que puedo confiar totalmente y sin miedo a ninguno. Exactamente, porque en nuestra fragilidad, en nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ¿qué puedes hacer? Te vas tensando y llega un momento en que explotas. Aquello que tú buscabas en el Zen y en el yoga, exactamente, lo has descubierto de otro modo. Lo he descubierto aquí. Mucho mejor y más intenso. Sí, sí. Mucho más pleno. ¿Qué dirías tú a esas personas que están lejos de la Iglesia, que tienen miedo a volver por rechazo, porque la idea de Dios es un Dios justiciero que me va a rechazar como la gente? Porque si yo le he hecho algo a alguien, me he alejado de él, ahora vuelvo y me va a echar la bronca, ¿no? ¿Qué dirías tú? Que eso no es así, ni mucho menos, que es un Dios misericordioso, 100%, y que lo más bonito que hay es el perdón del Señor, o sea, sentir que el Señor te perdona continuamente, o sea, el alejamiento tú hayas podido tener, o las cosas que tú hayas podido hacer, o tu vida se haya desenvuelto como hayas podido ser, pues que realmente Él te conoce, lo primero te conoce perfectamente y que te va a acoger siempre, siempre. Entonces, pues, esperanza y no tener miedo tampoco. Estaba pensando en la palabra esperanza y la has dicho tú. Es decir, ¿cómo miras el futuro? Con esperanza. Sí, con mucha esperanza. Con mucha esperanza, sí. Sin miedos. Sin miedo, sin miedo. No, miedo, o sea, un cristiano tiene que ser valiente. No puede ser una persona neutral, porque muchas veces a lo mejor la tibieza que podemos recordar de cristiano ahí, que eso nos aleja, no, un cristiano de verdad es muy valiente. Como dicen decía el Papa Francisco la primera vez que fue con los jóvenes allí en Río de Janeiro, mover lío, hacer lío, no podemos quedarnos quietos, no podemos estar quietos. Un santo triste es un triste santo, un cristiano triste no es cristiano, ¿no? Somos seres de la esperanza, de la aventura, pero de la confianza plena en Dios, ¿no? Sí. ¿Quieres decirnos algo para terminar? Nuestro tiempo se ha acabado porque la media hora se va volando. Pues un poco tienes un mensaje así que diga, me ha faltado decir esto o quiero decirlo con fuerza. Bueno, básicamente yo lo que pienso es que el Señor nos está esperando ahí, que está justo a la vuelta de donde nosotros pensemos que nos hemos alejado mucho, 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 pues no es así, Él está siempre pegado a nosotros, intentando rescatarnos de alguna manera, ¿no? A veces oculta el rostro para ver si nosotros se lo decimos, venga, para que no sea ser forzado, sino la libertad del hombre. Eso es una de las cosas que más nos cuesta entender, que Dios nos deja libres. Sí, esa libertad que es maravillosa, pero que Él está a nuestro lado. Y yo, pues ese es el mensaje que me gustaría llevar a todas las personas que se encuentran así un poco que dudosas o que no saben, que tengan fuerza y que valentía y que vayan en busca del rostro del Señor. Perfecto, pues María José, muchas gracias.
Muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu experiencia, por contarnos esas intimidades que tú con el Señor has ido teniendo y estás teniendo ahora. Y creo que es estupendo pues, lo que nos has dejado de mensaje. Buscar a Dios, dejarse encontrar por Él, abandonarnos en Él, no tener miedo, vivir la esperanza y sobre todo esa búsqueda interna de la mansedumbre y la humildad. Para poder reconocer mi debilidad, mis limitaciones, pero sobre ellas la presencia siempre de Dios. Me resonaba, por terminar, para dejarle un mensaje a nuestros espectadores, esas palabras del final del Evangelio de San Mateo. Y no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues gracias, María José. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores, ya lo saben, si quieren, todos los miércoles, el próximo miércoles, un nuevo programa de Vidas con Luz. Seguimos con los testimonios y nos estamos acercando al programa 200. Cuando empezamos no lo pensábamos, pero el Señor ha sido fiel con nosotros y aquí seguimos. Buenas noches y hasta el próximo miércoles, si así lo desean.